Bueno, continuamos entonces. ¿Les parece? Habíamos quedado en esta clasificación de los objetos. En estos objetos ideales, naturales y culturales, y llegamos al cultural. Los objetos culturales habíamos visto las características y habíamos explicado que son reales, que están en la experiencia y que tienen un sentido valioso, positivo o negativo, y dimos un ejemplo de ello. También, hablando de los objetos culturales, dimos un concepto de lo que son los objetos culturales. Esto es aquello que es hecho por el hombre. Todos los productos de la vida humana, de la actividad humana, un libro, una computadora, una puerta, un cuadro, y el derecho, tenemos y son objetos culturales. Lo que faltó, dimos toda la parte esta, pero lo que nos faltó es el método de estos objetos culturales, que es el método empírico dialéctico. ¿Qué significa esto? A ver, ¿por qué es empírico y por qué es dialéctico? Empírico, porque está en la experiencia misma. Y dialéctico es porque se lo realiza a partir del diálogo. Esto viene ya de la filosofía antigua, Platón, Aristóteles, cuando hablaba de la dialéctica. ¿Se acuerdan? Ustedes habrán estudiado en la escuela secundaria. ¿Qué era la dialéctica? El diálogo. ¿Cómo se hacía eso? Tiene toda una explicación. Método empírico dialéctico. Seguimos. Estos son los caracteres que tienen los objetos culturales, que ya los fuimos nombrando. ¿Sí? Esto también, los objetos culturales son valiosos, positivos o negativamente, ya explicamos. Por ejemplo, podemos hablar de bondad o maldad, belleza o fealdad. El escritorio. Qué hermoso escritorio, ¿cómo me gusta este escritorio? No, a mí no me gusta este escritorio, es muy feo. Fíjate vos cómo tiene, está todo rayado, todo feo, etcétera, etcétera. Perdón. Podemos hablar de lo que nosotros conocemos en derecho, del acto cognoscitivo. ¿Qué es el acto cognoscitivo? A ver, si tenemos a la ciencia del derecho, tenemos a los objetos culturales, ¿cómo llegamos a esos objetos culturales? ¿De qué manera? Eso es el acto cognoscitivo. ¿Cómo lo captamos? ¿Cómo llegamos a esos objetos culturales? Y hablamos de dos aspectos, de un sustracto y de un sentido. El sustracto, como dice Power, es un trozo de la realidad, un libro. Y un sentido es el significado que tiene. Traducido en castellano. Vamos a traducir todo esto porque parecería, así está en los libros, ¿no? Pero vamos a traducir más fácil para que tengamos un conocimiento mejor. Siempre me acuerdo cuando yo era estudiante, y lo asocio mucho a este ejemplo, del acto cognoscitivo dentro de los objetos culturales, es decir, cómo llegamos a esos objetos culturales, qué manera, de que a mí me gustaba mucho una colección. Yo dije, mira, esto es un ejemplo vivo de lo que estoy por explicar. Me gustaba mucho una colección de derecho penal que se llamaba Jiménez de Azúa. Muy famosa era, muy famoso el autor en esa época, un autor español, tenía 10 tomos, y unos tomos así de grandes, impresionante eran. Y siempre mi sueño fue tener eso, siempre de estudiante, como me gustaba mucho el derecho penal. Me recibí, después empecé a trabajar. Me vino el de la editorial y me dice, mirá, yo sé que a vos te gusta Jiménez Azúa, estos 10 tomos, tengo una oferta para los abogados recién recibidos.
Ah, qué bien, espectacular, ya lo compro. Empecé a leerlo. Terminé un tomo de los 10 tomos que tiene Jiménez. Y los otros no siguen ahí en mi biblioteca. A ver, si nosotros hablamos del acto cognoscitivo, es cómo llegamos. Tenemos que llegar bien a ese objeto cultural, en este caso era el libro. El libro se consta de dos partes, de la parte de las hojas escritas, de la parte de la encuadernación, de la tapa. Ese es el sustrato, pero tenemos también el sentido para llegar a esos objetos culturales. Y el sentido es la comprensión, el significado que nosotros le damos. Si yo no entendí el libro, no leí y no comprendí lo que decía el libro, no llegué a los objetos culturales. Dejé ahí, no llegué, el acto cognoscitivo no fue. Si yo explico en esta clase introducción al derecho y explico los objetos culturales, ideales, doy la clase, esto, lo, pero nadie entendió nada, de balde hice todo, no llegué. El acto cognoscitivo, objetos culturales. Por eso hablamos de dos partes, una es la parte material y otra la parte espiritual para algunos, o aquella que le da sentido. Es lo mismo cuando yo voy en un auto y miro un cartel y dice 300 kilómetros falta para Posada. Ese cartel es un objeto cultural. El palo, la chapa, la pintura es el sustrato material. Y el sentido es lo que yo comprendí con el palo y la chapa y la pintura. Esa chapa, ese palo me está indicando que falta 300 kilómetros, entendí, perfecto. Llegó el objeto cultural. Eso es el acto cognoscitivo. Bueno, estos son los objetos naturales, que ya habíamos hablado, los caracteres, que esto vamos a pasar. Me interesan más los objetos culturales.